A ver, este no. Vamos a ir aquí. Y el título es interesante. Es el cristiano y el trabajo, o sea, como parte de la educación. Y recién estuvimos cantando, estamos comenzando el sábado. Y el sábado reposamos. Entonces, la pregunta es, ¿se puede trabajar en sábado? El cristiano y el trabajo. Y la respuesta, bueno, ustedes ya la conocen, ¿no? Depende de qué trabajo estamos hablando. Como le indica el versículo de memoria, los cristianos de la iglesia primitiva eran llamados por Dios a ser obreros en su viña, a trabajar para que Él pudiera tener una cosecha en su viña, ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Y si realmente conocían a Dios y habían nacido de Dios, ninguno podía permanecer ocioso y no llevar frutos. Porque ese es el tema, como Jesús lo dijo y lo vamos a ver después, el árbol que no tiene buen fruto no va a ser dejado. Pero ¿cuál es ese fruto? Y eso es lo que tenemos que entender. Y en 1 Corintios 15, 58, que es el versículo de memoria, leemos lo siguiente: así que hermanos, dice Pablo, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora, ¿cómo es el tema? Hay algo que va siempre junto, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, los cristianos crecen a medida que hacen la obra que Dios dejó para que hicieran. Siempre. Entonces, ¿por qué? Porque siempre tienen que estar recorriendo el mismo camino, el camino angosto, y haciendo las mismas obras. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, los cristianos trabajan. ¿Cuándo? Siempre trabajan. En nuestro estudio nos vamos a enfocar en este aspecto. ¿Cuál es el trabajo que Dios preparó para los miembros de la Iglesia de Cristo? ¿Y cuál es el trabajo, la misión que Dios le dio al pueblo adventista? Porque tenemos el mismo trabajo que Dios le dio a su Iglesia. Además, tenemos una misión especial y tenemos que trabajar. Entonces, porque para eso Dios nos llamó. Y vamos a hacer un repaso, porque es interesante hacerlo. Para ver qué pasaba con el trabajo antes de la caída del hombre. El trabajo es el medio por el cual Dios y el hombre producen y crean diferentes cosas. O sea, todo lo que nosotros compramos es fruto del trabajo, ya sean materiales o y es parte de Dios, porque Dios creó el trabajo. En la misma creación, Jehová, nuestro Dios y Padre, trabajó 6 días en los cuales Él hizo los cielos, nuestro universo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Y dijo y lo santificó. Cuando en el 6º día Dios creó al hombre, obra de sus manos, también le dio un trabajo, que, como todo lo creado, era bueno en gran manera. O sea, el trabajo es algo bueno. Y en ese tiempo era bueno en gran manera. Indicándole que 6 días podía dedicarlos a hacer su trabajo y todas sus obras, que todas eran buenas. Pero el 7º día debía descansar de sus obras y dedicarlo a Jehová su Dios. Y eso es lo que leemos en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 15. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, porque estaba trabajando, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y después dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, con un propósito, para que lo labrara y lo guardase. O sea, le dio una tarea. Adán no estaba ocioso, Dios le dio una tarea. Tenía que labrar el huerto y guardarlo. Ahora esa labranza era otra cosa, no es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Pero Adán tenía una tarea. Y en Éxodo 20, 1 al 11 leemos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y este acuérdate es un recordativo de que no es algo nuevo de Dios para el pueblo de Israel, sino que lo había creado antes de la caída del hombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es que Dios había puesto a Adán para trabajar. Ahora,
no existía en ese tiempo en la creación la vagancia. Y por supuesto Adán iba a trabajar 6 días, porque él disfrutaba ese trabajo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hágasele obra alguna. O sea, esas obras que Adán disfrutaba, porque se maravillaría descubriendo la hermosura de la creación de Dios, tenía que dejar de hacerla el sábado. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, entonces, a pesar de que todo lo que hacía Adán y todo lo que hacía Eva, justamente hacía Eva, era bueno, el sábado tenía un propósito especial, porque era el día en que Dios iba a reunir con sus hijos. Y en vez de estar preocupados haciendo sus tareas, ese día tenían que dedicarlo a Jehová. Porque el séptimo día es reposo para Jehová. Y eso es la clave, es muy importante, porque en este tiempo hay muchos hombres que reposan el domingo y otros que guardamos el sábado. Ahora, la pregunta es, ¿para quién lo hacemos? Porque si el Papa dijera, por ejemplo, vamos a empezar a adorar el sábado, ¿adoraría al Dios verdadero? No, porque el Papa puede adorar, y la Iglesia Católica y los protestantes pueden adorar a Baal el sábado, y nosotros también. La clave está en si es reposo para Jehová nuestro Dios, ¿sí? Ese día lo dedicamos a Jehová. Y en Isaías 64:8, justamente ahí está esta declaración. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Fíjense, está hablando de una sola persona singular, tú. Segunda persona singular, la conjugación es segunda persona singular. Tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hubo un par de manos ahí, y esas manos eran de Jehová, de nuestro Padre. Entonces, el trabajo en el jardín del Edén no era un trabajo pesado, porque Adán y Eva tenían todo lo necesario para vivir. Se iban a comer del fruto de lo que Dios había sembrado. El trabajo de Adán y Eva era parte de la educación y la recreación que Dios había preparado para el hombre. De modo que fuera descubriendo los secretos de la creación de Dios y, a medida que crecía en el conocimiento de Dios y de su creación, pudiera ejercer su propia creatividad. Porque Adán iba a entender todos los secretos de la naturaleza, todos los secretos de la ciencia que Dios había creado, de las leyes que Dios había creado, y además Dios había creado todo este universo para que el hombre lo poblara, no solamente la tierra, sino todo el universo, todo lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Como en su mente ahora estaba el mal tesoro que Satanás había sembrado, e iba a sacar naturalmente cosas malas, Dios le ordenó trabajar para poder comer el pan de la tierra. Y aunque este nuevo trabajo sería mucho más pesado para el hombre, el trabajo mantendría su mente ocupada en cosas buenas y sería una bendición para él y para su familia, como lo es ahora. O sea, porque el trabajo produce salud mental y es bueno para nosotros. Fíjense lo que pasó cuando Adán pecó y Satanás le enseñó su ciencia. Y fíjense, se encontró con Dios y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces acá está mostrando todo lo que aprendió. Primero tuvo miedo, se escondió. ¿Cómo aprendió a esconderse? Ahora le echa la culpa a su mujer e indirectamente a Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí.
Y ahora Eva sabía lo que era el engaño, pero antes no sabía. O sea, no estaba en su vocabulario esa palabra. Engaño, era inocente a la maldad, al engaño. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y acá viene el anuncio del Evangelio, porque Satanás tendría una simiente. Él había sembrado la semilla de la maldad en el corazón y en la mente de Adán y Eva, y tendría sus hijos entre los hombres. Y habría enemistad entre los hijos del diablo, entre los hijos de Satanás, que llegarían a conocer las profundidades de Satanás, y la simiente de la mujer, un símbolo de los hijos de Dios, cuyo primer ejemplar fue Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, quien se enseñoreará de ti. Porque ahora, como tu marido conoce la ciencia que está en la mente de Satanás, va a querer ser como Satanás. Y como Satanás quiso enseñorearse de sus hermanos, él se va a enseñorear de ti por culpa del pecado. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué? Porque Satanás no solo pudo escribir su ciencia en el hombre, sino en toda la creación. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el hombre fue tomado del polvo y comería de las plantas que utilizarían el polvo de la tierra para producir alimentos, y que el hombre incorporaría en él porque es la misma cosa, polvo, el mismo tipo de elemento. Y Salomón, claramente en Eclesiastés 3, 12 y 13, nos indica que el trabajo es un don de Dios. Y dice él, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Entonces, es un don de Dios el trabajo. O sea, que se necesite trabajar para después recién comer y beber el fruto del trabajo, es un don de Dios, es una bendición de Dios para el hombre. Por eso el trabajo dignifica al hombre. Pero el mal tesoro del corazón del hombre corrompió las obras de sus manos, empezando por Caín, que mató a su hermano, y vemos que en el tiempo del diluvio todos los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal, y el resultado eran las obras impías de los hombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, a hacer el mal, a hacer obras de maldad. Eso era lo que sacaban continuamente su corazón. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, porque la violencia es el fruto de la maldad. Y miró Dios la tierra y de aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, dice. O sea, todos se habían contaminado, incluso Noé y sus hijos estaban contaminados. ¿Y qué pasaba si tenía un mal tesoro en el corazón? Solo podían sacar malas obras, como leemos en Mateo 12:35. El hombre bueno, dice Jesús, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, si toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra, quiere decir que todos tenían un mal tesoro en el corazón y todos eran árboles malos. Pero Dios, digamos, libró de la destrucción a quién? A los que creyeron en su palabra y en sus promesas, y con Noé entraron en el arca, a Noé y sus hijos. Y por supuesto Dios quiere hacer esta obra que hizo la maldad en el hombre cuando lo sembró Satanás. Ahora, ¿cómo desharía Dios la obra del pecado en el hombre? Y este es el misterio revelado en el Evangelio del Reino de Dios. Y el primer fruto de la obra de Dios en el nuevo pacto se vio en Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿cómo es que hubo un hombre
que tenía nuestra carne, que nació como nosotros nacemos y fue criado entre nosotros, y llegó a ser un cordero sin mancha. Ese es el misterio revelado en el Evangelio del Reino de Dios. O sea, porque Dios prometió que haría una nueva creación en los hombres que oyeran y creyeran en las palabras del Evangelio eterno y tuvieran hambre y sed de justicia, trabajando en ellos para transformarlos en imagen de Jesús, para que tengan su nombre escrito en sus frentes, para que tengan su ley escrita en sus mentes y en sus corazones. Dios prometió que cambiaría el tesoro de nuestros corazones. Como resultado de esta obra, a los que llegarían a ser árboles buenos. Como lo dijo Jesús claramente en Mateo 7, 16 al 20, cuando habla de los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas. Pero Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da, y Adán y Eva fueron creados para dar buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Y cuál es el árbol bueno? El Hijo de Dios. ¿Y cuál es el árbol malo? El hijo del malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y esta es una profecía. ¿Qué pasa en la iglesia remanente cuando venga el zarandeo? Cuando sean separados el trigo y la cizaña. Solo van a ser dejados en el campo del padre de familia los árboles buenos, los árboles que ya tienen buen fruto. Ahora, pero para que eso pase, Dios tiene que haber hecho un trabajo en ellos. Dios tiene que haberlos transformado en árboles buenos. Y esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y esta promesa es específicamente para la última generación. Entonces, como podemos ver, Dios trabajaría en forma activa para la salvación y sanidad de sus hijos. ¿Y cómo lo haría? Cumpliendo todo lo que anunció en el Evangelio del Reino de Dios, en el Evangelio de su reino. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Jesús? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Y tenemos que ver qué pasó ahí. Como todos sus hermanos, Jesús fue educado por Dios en el estudio de la palabra, por medio de la Biblia. Y por medio del trabajo como carpintero, aprendió disciplina, mientras Dios escribía su ley en su mente y en su corazón. Porque él también tuvo que trabajar y tuvo que hacer lo mismo que todos sus hermanos. Y como leemos en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Sí? Y se estaba llenando el tesoro de su corazón. No estaba lleno cuando nació. Se llenaba de sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta es la niñez y la infancia de Jesús. Luego, en el tiempo de su ministerio, Jesús fue guiado por su Padre hasta que fue perfeccionado y llegó a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y leemos en Isaías 50, del 4 al 7, el párrafo donde se anuncia cómo Jesús vencería. Y dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. O sea, ¿quién es mi maestro? Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Dios con Jesús? Hacer esta obra, la que él había anunciado que haría. Jehová el Señor me abrió el oído, o sea, le dio oídos por oír. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás, o sea, Jehová el Señor me abrió el oído para que entienda las palabras de la profecía. Y yo no fui rebelde, sabiendo lo que iba a pasar, ni me volví atrás, sino que guardé las palabras de la profecía. Y a nosotros se nos dice lo mismo en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién va a estar trabajando para ayudarme? Jehová el Señor. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. O sea, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Voy a trabajar para que se cumpla la profecía. Y sé que mi Padre va a estar conmigo trabajando en mi favor. Y sé que no seré avergonzado. Y como dice Elena en el Deseo de toda la gente, página 98,
Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Esa era la fe de Jesús. Declara, Jehová el Señor me ayudará, por tanto no he sido bochornado, y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová me ayudará. Llamando la atención a su propio ejemplo, nos dice, ¿quién hay de entre vosotros que teme a Jehová? ¿Quién teme a Jehová? Ese es el mensaje de Elías. ¿Quién teme a Jehová? Que anda en tinieblas y no tiene luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Invoque el nombre de Jehová. Como dice Joel 2:32, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y en Hebreos 5, del 7 al 10 leemos lo siguiente, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo sacrificios y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque la prueba de Jesús, justamente, era si se iba a mantener en el camino que Dios le indicaba, obedeciendo a su Padre. Y fue probado en todo y tentado en todo para que deje ese camino. Pero no lo dejó. Y habiendo sido perfeccionado, ahí se perfeccionó la fe de Jesús en su Padre. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en todo este periodo, Jesús trabajaba por el bien de sus hermanos, porque esa era su misión. Y su Padre también trabajaba. Trabajaba en él y trabajaba haciendo sus obras, del mismo modo en el que lo haría en sus hermanos. Y como leemos en Juan 3, 1 y 2, los fariseos sabían que Dios estaba con Jesús, porque sabían que solo Dios puede hacer las obras que hacía Jesús. Este vino de noche a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, nosotros sabemos que Dios te envió y que Dios está con vos, le decía, porque si no, no podrías hacer estas señales, porque esas señales eran un testimonio muy claro de que Dios estaba con Jesús. Y en Lucas 5, 17 leemos, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, el poder de Dios es el que actuaba en él. Y Jesús, justamente, hacía las obras, pero el que realmente las hacía era el Padre que moraba en él. Y en Juan 8:29 leemos, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, no me ha dejado solo Jehová, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, siempre estoy siguiendo el camino que él me indicó. Y por eso Jesús en ese camino dejó marcadas sus pisadas para que nosotros podamos seguirlo. Y en la próxima cita de Juan 10, 37 al 38, Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Ahora, si yo sano a alguien, no es mi obra. ¿Para qué? Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Porque Él hace las obras. Como cuando Jesús resucitó a Lázaro, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gran multitud, de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y a los discípulos les dijo lo siguiente, ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Porque Jesús era la piedra al ángulo del templo de Dios, del reino de Dios, y el Padre, Jehová estaba con Él, y Jehová hacía las obras. Ahora, esa es la promesa de Dios para todos los hermanos de Jesús. Y leemos en Hechos 10:38 el testimonio de Pedro.
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, el poder de Jesús, ¿cuál era? El poder de Dios. Dios estaba haciendo esa obra. Ahora, y lo interesante es que Jesús y su Padre seguían trabajando el sábado, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a hablar del trabajo en el día de reposo. Y vamos a tratar de entender el simbolismo, qué significa el sábado en la profecía. En las profecías de la ley de Moisés sobre el Evangelio del Reino de Dios, que son las profecías del santuario, las fiestas solemnes de Jehová, el sábado es un símbolo del reino de Dios, el lugar en el que Él preparó la puerta por la que debemos entrar y el camino por el que debemos andar. ¿Cuál es la puerta de Jehová por la cual le van a entrar los justos? ¿Cuál es el camino angosto? El camino el que anduvo Jesús. Pero en el tiempo del ministerio de Jesús, como no entendían las palabras del Evangelio del Reino de Dios, los judíos no podían entender por qué Jesús trabajaba en sábado y su padre también trabajaba en sábado, sanando a los enfermos. Y leemos primero en Juan 5, 15 al 17. Entonces Jesús sana a un hombre que necesitaba su ayuda, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo, y ellos creían que Jesús estaba violando el sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Jesús le dijo: mi Padre trabaja en sábado, y yo trabajo en sábado. Ahora, ¿pero cómo es eso? ¿Se puede trabajar en sábado? ¿Dios trabaja en sábado? ¿Jesús trabajaba en sábado? Sí. Ahora, pero ¿de qué trabajo habla Dios? Entonces, y en Mateo 12, del 9 al 14 leemos: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarlo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche una mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Por qué? Porque Dios no condena al que saca la oveja del hoyo. No es un pecado. Y tampoco es pecado hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la fue restaurada sana. ¿Y quién trabajó ahí? Dios trabajó, no Jesús. Dios mismo se la sanó. Y era sábado. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hacía contradecía su doctrina. Y el testimonio de la obra de Jesús mostraba que Dios no estaba sujeto a la doctrina de los fariseos, y que la doctrina de los fariseos era errónea, porque Dios es el que hacía los milagros. Entonces, como Jesús lo enseñó y Dios mismo lo testificó sanando a los enfermos, es lícito hacer el bien en sábado. Es lícito hacer bien en todos los días de reposo. Y esta obra incluía el predicar el Evangelio y sanar a los enfermos en el día de reposo, como lo siguieron haciendo los miembros de la iglesia primitiva, que habían nacido de Dios y eran guiados por Dios. Entonces, en 2 Corintios 5, 17, leemos lo siguiente: o sea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, Dios estaba trabajando en él. ¿Y cuántos días trabaja en él? ¿6 días o los 7 días? Es parte del templo de Dios todos los días. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero fíjense que si nosotros hacemos la obra de Dios, como estamos haciendo ahora, y confiamos en Dios, por supuesto Él va a estar con nosotros y va a estar trabajando con nosotros en favor de ¿quién? Para hacer el bien al que lo necesita. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios en él. Entonces, hay una nueva creación, y esa nueva creación Dios la va haciendo a medida que nosotros recorremos el camino angosto, ejerciendo el ministerio de la reconciliación, haciendo el bien a nuestros hermanos. Y como podemos ver en el tiempo de la iglesia primitiva, el pueblo conocía a su Dios y conocía la verdad. Dios continuaba trabajando y haciendo el bien todos los días de la semana, incluyendo el sábado, y los miembros de la iglesia primitiva también trabajaban, sin que esto implicara violar el cuarto mandamiento. Y eso es importante. Ahora, el sábado es lo más interesante. Y Jesús quería enseñarles algo, y ellos lo podían entender en la palabra profética más segura, si entendían el significado profético del sábado. Y vamos a analizar esto un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la iglesia primitiva, como lo estuvimos leyendo cuando estudiamos, por ejemplo, la segunda epístola a los tesalonicenses, y estuvimos leyendo la epístola a Timoteo, Dios no quería y no había gente que no trabajara, porque como dice Pablo en 2 Tesalonicenses, si había un hermano que podía trabajar, tenía que trabajar porque esa es la voluntad de Dios, porque es para bien del hermano. Y si alguno no trabajaba, como dice Pablo, dice, el que no trabaja, que no coma, porque el mandamiento de Dios era ese, porque era para el bien de todas las personas. Y todos tenían que esforzarse y todos tenían que trabajar. Y lo mismo le dice Pablo a Timoteo cuando habla de las viudas, porque la iglesia tiene que preocuparse de todo el que no puede mantenerse. Pero al que puede trabajar, Dios le da la instrucción y la orden de trabajar. Incluso, como dice Pablo, para poder tener con qué ayudar a los que necesitan. Ahora, pero vamos a estudiar el significado profético del sábado. En la epístola a los Hebreos encontramos una clara explicación del significado profético del sábado, el sábado semanal y los sábados de las fiestas solemnes de Jehová. Ambos eran un símbolo del reino que Dios establecería entre los hombres, de modo que quienes entraran en él, en el reino de Dios, deberían descansar de sus trabajos, de sus obras, fruto del mal tesoro de sus corazones, para empezar a realizar las obras que Dios había preparado para que sus hijos anduviesen en ellas, siguiendo las pisadas de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, el primer árbol bueno. Entonces, porque en el reino de Dios tenían que ser transformados en árboles buenos, mientras hacían buenas obras, y dejaban, por supuesto, de raíz, de seguir sus otras obras. Tenían que dejar algo para entrar a otro lugar, porque el camino por el que andaban estaba en el reino del príncipe de este mundo, pero tenían que dejar ese lugar para entrar al reino de Dios y para empezar a seguir las pisadas de Jesús. Y ese era el significado del sábado. Y por eso Dios nos dijo que nosotros, cuando lo entendiéramos y lo viviéramos, podríamos predicarlo plenamente. Entonces, y damos en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 10. Y dice el autor de Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque la puerta está abierta. Ahora, ¿cuándo se abriría la puerta? Como lo dice la profecía de Isaías 61, cuando el Mesías venciera, porque ahí llegaría el comienzo del año de la buena voluntad de Jehová. Y Jesús empezó a predicar eso, empezó a predicar el Evangelio del Reino de Dios, diciendo que la puerta se iba a abrir y que el que quisiera podría entrar en el reposo de Dios, en su sábado, en el reino de Dios, el antitipo de los sábados de las fiestas ceremoniales. Entonces dice el autor: permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces dijo: ojo, cuidado. Y él está hablando a sus hermanos judíos, los hebreos. Teman, preocúpense. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Como le sucedió a los que no pudieron entrar en Canaán,
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, dice. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Dónde habían entrado los verdaderos cristianos? En el reino de Dios. Ahora, ¿por qué se los llama en el reposo, en el sábado? Porque habían descansado sus obras, vamos a ver cómo dice aquí. De la manera que dijo, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrará en mi reposo. Entonces una cosa es el séptimo día, que es el símbolo, y otra el reposo, que es el antitipo. Y otra vez no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, por eso está abierta la puerta, y aquellos a quienes primero se anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, porque Dios nos está llamando a reconciliarnos con Él, porque esa es la reconciliación. Adrián, parece que tu micrófono está abierto. Sí, porque recién me vuelvo a conectar. Buenísimo. Se te cortó, bueno. Entonces, ¿cómo es el tema? Como dice el autor de Hebreos, si oyereis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, porque la puerta está abierta al reino de Dios y Dios nos está llamando a entrar en su reposo. Ahora, ¿pero qué significa entrar en su reposo? Dejar nuestros caminos, dejar nuestras obras. Y tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, el que entró en el sábado de Dios, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Esto es lo que significa el sábado en el Evangelio del Reino de Dios. El que entra en el reposo de Dios, en el sábado de Dios, reposa en sus obras. ¿Pero qué hace el sábado? Trabaja. ¿Pero qué obras hace? Las de Dios. Como leemos en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, o sea, cuando hay un nuevo nacimiento y una nueva creación, el hombre es hecho de nuevo y es creado en Cristo Jesús para buenas obras. Porque el que entra al reino de Dios no se queda ocioso, reposa de todas sus obras, deja de hacer todas sus obras, las obras del hombre viejo, pero tiene que empezar a hacer otras obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la clave. Ahora, el que anda en estas obras, siguiendo las pisadas de Jesús, Dios lo va a transformar a imagen de Jesús. Pero el que sigue con lo mismo que antes, por eso está el falso evangelio, que la gente cree que va a la iglesia, después sigue su vida como siempre y ya es salva. No, es un engaño, porque hay muchas mentiras juntas ahí. Pero el verdadero reposo de Dios, el que entra al reposo de Dios, el reino de Dios, descansa de sus obras y empieza a hacer otras obras, mientras Dios hace su obra en él y lo transforma a imagen de Jesús. Ese es el verdadero sábado, ese es el verdadero reino de Dios. Y como leemos en Efesios 4, 22 al 24. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, en la que andamos en nuestros propios caminos, en los caminos del príncipe de este mundo, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ¿qué pasa con el viejo hombre? ¿Qué pasa con todos los hombres, con todos los pecadores? Estamos viciados conforme a los deseos engañosos, y sigue diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, porque tiene que haber una nueva creación, tienen que tener una nueva mente y un nuevo corazón, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad, en la justicia y la santidad de la verdad. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios, el que realmente nació de Dios, y es un verdadero cristiano, de los cristianos nominales, de los adventistas nominales, como Dios le mostró en el Juay que iba a haber. Porque los verdaderos hijos de Dios
son los que buscan, encuentran la puerta estrecha, entran por ella y recorren el camino hasta llegar a estar con Jesús en la cima del monte de Sión. En todos los que habían oído las palabras del Evangelio de su reino y habían entrado en su sábado, Dios estaba trabajando, transformándolos a imagen de Jesús, como dice Pablo en Romanos 8. Y él dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y quién es el único que puede hacer esta obra? Dios mismo. O sea, Dios prometió engendrarnos de nuevo y transformarnos en imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que no quede solo, como dice la profecía, para que vea linaje, para que vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Y a los que predestinó, dice Pablo, a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó. Y a los que llamó, a estos también Dios justificó. Y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. Porque esa es la obra de Dios. Esa es la obra del Evangelio del Reino de Dios. Porque en el Reino de Dios no hay nadie que no trabaje. Dios trabaja, el que más trabaja, y sus hijos también trabajan. ¿Para qué? Para salvar a sus hermanos. Ahora, esa obra la hacen por medio del amor de Dios, ¿no? Porque Dios empieza a derramar su amor en sus corazones. Por esa causa, ellos podían predicar el Evangelio del Reino de Dios por testimonio, como podrán hacerlo los vencedores de la última generación de la iglesia remanente. Y Jesús dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. ¿Y dónde salió ese amor? Si Jesús tuvo que crecer y aprender, y crecía en sabiduría y en gracia, Dios puso su amor en su corazón, y sigue diciendo, permaneced en mi amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa era la clave justamente del testimonio de Jesús. En Jesús estaba el amor de su Padre y Él permanecía en su amor, y todo lo que Él hacía era una obra de amor. Y por eso nos dio el nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos amó con el amor de Dios. Y la única forma de hacerlo es que podamos ser hijos de Dios y nacer de Dios y llegar a reflejar su imagen. Y como dijo Jesús, ese será el testimonio que hará que todos crean que somos sus discípulos. Y Pablo dice en Gálatas 5:6 que lo único que vale para un cristiano es la fe que obra por el amor. O sea, el que tiene fe en el Evangelio del Reino de Dios y clama a Dios, Dios va a derramar su amor en el corazón de él, y ese amor va a actuar, porque la fe obra por medio del amor, porque el verdadero amor actúa en favor del ser amado. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y si no hay una nueva creación, si no entramos al reino de Dios, seguiremos siendo árboles malos. Y si seguimos siendo árboles malos, no vamos a ser salvos en esta generación. Y en Apocalipsis 14:1 leemos, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre en la frente, que habían sido creados de nuevo y ya reflejaban plenamente la imagen de Jesús y la imagen de su Padre, la gloria de Dios. Y ahí se va a escuchar esta sentencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y entonces será predicado este Evangelio del Reino, el verdadero sábado, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, el año de la buena voluntad de Jehová, que comenzó cuando Jesús venció, y a partir de ese momento se empezó a llamar a todos los hombres a entrar al reposo de Dios en su sábado, ese llamado va a continuar la última generación hasta que llegue el fin. ¿Por qué? Porque ahí se habrá cerrado definitivamente la puerta de la gracia, y nadie más podrá entrar en el reposo de Dios. Por eso vemos que toda la obra de la vida cristiana es trabajar. ¿Por qué es trabajo? Porque tenemos poco tiempo y lo que tenemos por ganar
vale muchísimo. Fue comprado con la sangre de Jesús. Nosotros, los adventistas del séptimo día, somos los que fuimos llamados a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, el conocimiento del Evangelio eterno, para poder entrar en el reino de Dios en su sábado y ser preparados para recibir el sello de Dios. Y al llegar el día de Jehová, al comenzar el tiempo de angustia, poder predicar el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles, predicando plenamente el sábado para terminar de preparar el camino a la segunda venida de Jesús. O sea, tenemos que predicar plenamente el sábado para que los que faltan entrar en su reposo puedan entrar. Y como vemos en Primeros Escritos 33, y este es un mensaje profético y simbólico, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar ¿qué cosa? Porque el pueblo adventista lo estaba predicando. Pero Dios le mostró cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, porque ese pueblo ya era parte del reino de Dios y había entrado en su reposo. Y dice Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Tienen que haber entrado en el reino de Dios, tienen que haber entrado en su reposo, tienen que haber seguido el camino angosto hasta llegar al cima del monte Sión y reflejar plenamente la imagen de Jesús. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse al día del Señor y vivir en su presencia. Dice, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es el sábado y cuál es el trabajo que Dios nos dio. Porque solo el que esté recorriendo ese camino ya haya dejado su otro camino, ya haya entrado en el reposo de Dios, reposando de sus obras, y esté haciendo las obras que Dios preparó, va a poder recibir el sello de Dios. Y en este tiempo, Dios nos manda ¿a qué? A darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos. O sea, porque uno se pregunta, bueno, pero nuestros hermanos que están en Babilonia, ¿no necesitarían oír el Evangelio? Sí, todos necesitan. Ahora, pero Dios nos manda a hacer algo. ¿Por qué? Porque nos dice que primero se va a cerrar la puerta a las vírgenes insensatas. Y el juicio de Dios empieza primero por la casa de Dios. Y después va a haber un tiempo de misericordia para el pueblo que está en Babilonia. Y si amamos justamente a nuestros hermanos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque tenemos que amar a Dios y a nuestros hermanos. Y si el camino que Dios nos indicó es ese, tenemos que hacerlo por fe, sabiendo que no hay nadie que ame más a nuestros hermanos, a los que están en medio de la iglesia remanente, y al pueblo que está en Babilonia, que el que es la fuente del amor puro y perfecto. Y Él nos da las instrucciones y nos dice lo que tenemos que hacer, como se lo dijo a Jesús. Por eso, bueno, esto es el centro, es lo más importante que tenemos que entender respecto al tema del cristiano y el trabajo. El tema del cristiano, el verdadero cristianismo, y el trabajo de Jesús y el trabajo de su Padre. Y en cuanto al otro trabajo, cuando leemos las epístolas de Pablo hay muchas instrucciones muy claras. Pero en cuanto a el Evangelio del Reino de Dios y el camino que tenemos que recorrer, a las obras que tenemos que hacer, también es muy claro. Y eso es lo principal para nosotros. Poder recorrer ese camino angosto, buscar encontrar la puerta estrecha y recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. Este es el centro de este tema, el cristiano y el trabajo. Por eso que Jehová los bendiga y los guarde, los guía a toda verdad, y Él pueda trabajar en ustedes, en cada uno de nosotros, transformándonos a imagen de Jesús. Bueno, si tienen algún comentario, este es el tema, es cortito, es sintético, ¿no? Porque ese es el contenido del Evangelio del Reino de Dios y es lo que Dios nos dijo que tenemos que conocer y hacer.